Porque hoy 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Lesión Medular. Pero ¿a qué nos referimos con ello? Es realmente importante tomar en cuenta, también reflexionar sobre esta situación, porque incluso está en el Instituto Nacional de Rehabilitación que día a día, mes a mes, año tras año, obviamente recibe y hace tratamientos a muchísimas personas en nuestro territorio. Pero para ello y para más detalles sobre la lesión medular y a qué nos referimos, vamos a conversar con la doctora Carolina Muñoz. Ella es jefa del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Lesiones Medulares del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Cómo está, doctora Muñoz? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, un gusto poder estar con ustedes. El gusto es nuestro, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. En principio hay que dar cuenta que la Organización Mundial de la Salud señala que entre 250.000 y 500.000 personas a nivel mundial sufren cada año en todo el mundo de esta lesión medular. Pero ¿cuáles son las principales causas de esta situación, doctora Muñoz? Sí, las principales causas se agrupan en dos categorías. Son las lesiones traumáticas, principalmente las lesiones por accidentes de tráfico, las lesiones por caídas y lesiones por actos violentos. Y el otro gran grupo son las lesiones que se derivan de enfermedades, ¿no?, que pueden dañar a la médula espinal. Entonces, claro, puede ser por enfermedad o en este caso por alguna situación adversa en cuanto a una caída, de repente alguna actividad deportiva también que ha realizado, algún accidente que haya podido sufrir la persona. Ahora, yo siempre he escuchado, y lo digo desde mi poca expertise en este tema, es que, claro, la médula espinal es casi tan importante como el corazón, es decir, es parte importante de nuestra movilidad, de nuestro día a día, y por ello es muy importante tanto las posturas, el cuidar también de repente alguna actividad deportiva, el evitar lesionarnos. ¿Qué nos puede llevar, por ejemplo, y centrándonos en el ámbito deportivo y físico, doctora Muñoz, qué recomendaciones podría brindarnos para evitar estas lesiones? Muy buena pregunta. En realidad las lesiones continúan siendo de causa traumática todavía en nuestro medio, la mayoría, ¿no? Si bien las enfermedades se han hecho cada vez más presentes, las lesiones traumáticas por lo general se deben a causas prevenibles. Por decir, un accidente de tráfico en los ciudadanos, ¿no? En nosotros, las personas que no tenemos una cultura o una cultura de tránsito deficiente, donde excedemos los límites de velocidad, o a veces usamos el celular mientras manejamos o no usamos cinturón. Son situaciones que hubieran podido ser prevenidas y que lamentablemente conllevan una lesión medular que luego no tiene retroceso. Este año, estimado, la lesión de la médula espinal, el lema que se le pone nombre este año es poner fin a la violencia y proteger la médula espinal. ¿Y por qué se ha puesto este lema? Porque se ha visto que cada vez más en las regiones, en los diferentes países, las lesiones traumáticas por actos violentos son cada vez más frecuentes. En nuestra institución, por ejemplo, atendemos hasta 11% de los pacientes que llegan a ser atendidos en el año pueden ser por lesiones debidas a proyectil de arma de fuego. Entonces esto nos lleva a la reflexión, ¿no? Y como ciudadanos, como sociedad, hay que mejorar, hay que evitar que estas lesiones se den como consecuencia de estos actos, que pueden ser regulados, pueden ser prevenidos si actuamos a nivel de varios estamentos. Claro, y precisamente ello anotando y apuntando a situaciones críticas que hay en nuestra sociedad, lamentablemente, como es el tema de la delincuencia, doctora Muñoz, donde incluso una bala perdida podría ser consecuencia o la causa en todo caso de una lesión medular, y también la violencia que usted nos comentaba. Por ejemplo, lamentablemente las cifras de violencia contra la mujer y la familia es realmente alarmante. ¿También podría ser una de las causas? Así es, tenemos pacientes que
que tienen lesión medular producto de un intento de feminicidio, pacientes que tienen una lesión medular por un proyectil o una bala perdida, como bien lo dice, algunas víctimas u otros también relacionados a alguna situación delictiva, pero generalmente son personas que no tienen ninguna, digamos, ninguna relación con actos directamente ellos involucrados en actos delictivos. Claro. Son como casualidades víctimas. Claro. Y ahora, en cuanto a estos tratamientos, esta rehabilitación que se le sigue o se hace en el Instituto Nacional de Rehabilitación precisamente, ¿hay casos o se pueden detectar casos que ya son irreversibles? Hay otros que no, que de repente con tratamiento esta lesión medular pueda lógicamente desaparecer en algún momento. ¿Cuáles son los tipos de casos que más se presentan en ese sentido? Depende mucho de la gravedad de la lesión, ¿no? Si es un accidente, de repente de una lesión producto de mucha energía, quizá un obrero, una persona que se cae, digamos, de un cuarto piso, de un tercer piso, ¿no? Y la gravedad de la lesión pues es tal que daña tremendamente la médula, es una lesión grave, es poco probable que esto sea reversible. Pero hay no todas las lesiones son productos de accidentes de tal magnitud. Entonces, en ese caso, muchas veces, hablando de las lesiones traumáticas, pueden ser potencialmente reversibles o al menos no convertirse en lesiones completas, totales. ¿Qué se debe hacer para que una lesión en la médula espinal pueda mejorar, ¿no?, su pronóstico, para que ese tejido pueda recuperarse en mayor medida? Iniciar tempranamente un tratamiento de rehabilitación, ¿no? Tener un manejo adecuado también en los hospitales donde los pacientes son atendidos, ¿no? Incluso desde el manejo prehospitalario, ¿no? Poder recibir una atención adecuada a la llegada al hospital, contar con los recursos también, que los pacientes lleguen y tengan pues las imágenes, accesos a las operaciones, a especialistas además en el manejo de estos traumatismos. Y lo que desde nuestro punto es totalmente importante es que el paciente pueda ser referido lo más temprano posible para iniciar su rehabilitación. Evitar que el paciente que tiene un traumatismo y se le da la atención inicial, pues vaya a su casa o regrese a la región de donde esto proviene, y que luego de muchos meses o incluso años recién esté iniciando una rehabilitación cuando ya el paciente pues ha perdido funciones o incluso ha tenido complicaciones. Ahora, doctora, súper breve porque el tiempo ya se nos acaba. ¿La escoliosis tiene también relación con lesión médula espinal o no? Puede tener en los casos de escoliosis severa. Bien. Bien, doctora Carolina Muñoz, jefa del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Lesiones Medulares del Instituto Nacional de Rehabilitación. Realmente muchísimas gracias. El trabajo que realizan además en el Instituto Nacional de Rehabilitación es muy importante. Como ya lo decía, la médula espinal es prácticamente una de las piezas importantes para la motricidad, para el movimiento del ser humano. Así que desde aquí saludamos la gran labor que realizan y que tengan una buena noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. 7 de la noche.